tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos aquellos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este programa apologético número 1, porque toda la gloria es para ti. Sí, Señor. Padre, unge nuestros labios para dar esa respuesta correcta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, estamos en nuestro cafetín número 80. Le damos gracias y a todos ustedes que día a día buscan esos tesoros, abren las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre allí donde ustedes están y ustedes puedan expandir esta palabra a otras personas. Y bueno, pastor, a lo que vinimos. El tema de hoy es muy importante, como todos los temas, tanto antesala, cafetín, prédicas, estudios. Para aquellos que no sepan, nosotros tenemos una biblioteca, pueden entrar allí y buscar los temas. Y bueno, van a ver cosas ordenadas, tenemos carpetas de prédicas, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Bueno, el tema de hoy trata sobre los cristianos podemos tatuarnos. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, porque hoy en día hay mucha controversia, muchas posiciones de las personas, muchas tienen una opinión distinta, toman pasajes de la Biblia para tratar de hacerlo, para excusarse, pero queremos saber cuál es la respuesta de Dios. Por eso es este cafetín 100% apologético para defender la posición de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión y tenemos que tener únicamente una postura. Exactamente. Bueno, pastor, pero ¿cuáles son esas tres posiciones que respecto a los tatuajes? Bueno, hay las posiciones de los cristianos que están a favor, los cristianos que están en contra, pero ¿qué dije primero? Son personas, ¿verdad? Y la posición de Dios es la tercera, la más importante, porque debe haber solamente una postura, no que unos dicen sí, otros dicen que no. Dios no es un Dios dividido. Dios es absolutamente soberano y tiene que haber una sola posición, porque Dios no es un Dios de confusión, tiene que haber una sola postura. Ok, pastor, entonces, digámoslo así, ¿cuál sería entonces la posición de los cristianos que están a favor? Bueno, las personas que están a favor dicen que no tienen nada de malo, que no les hacen nada mal a nadie, que ellos que no van a deshonrar a Dios con el tipo de tatuaje que se ponen, que quizás ellos se pongan una cruz como tatuaje, ¿verdad? Que en el pasaje de Levítico 19 lo vamos a leer, 19:28, lo vamos a leer 2 veces o quizás más en este cafetín. Dice, no cortaréis en redondo no haréis rasguños de vuestra carne por un muerto, ni impriméis en vosotros señal algunas, yo soy el Señor, ¿verdad? Entonces dicen, ahí nada más está hablando de los muertos, ¿verdad? No está hablando de otra clase de tatuajes. Y también lo más controversial que dicen que Jesús se presenta tatuado en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces eso es muy malo, ¿va? Que las personas ponen muchas excusas que su cuerpo, que ellos pueden hacer lo que quieran, pero es una tendencia que se ha adquirido en los últimos años esto de tatuarse, pero es triste que las personas estén a favor o que inciten a otros a estar a favor. Lo más importante de esto es que muchos dirigentes espirituales no les dicen nada a las personas ni a los jóvenes por miedo a perder su membresía, por el dinero, ¿verdad? No les dicen,
eso está incorrecto ante los ojos de Dios. Entonces no les dicen eso. Entonces, por no perder su membresía, no perder esos jóvenes, dice, déjalos, son débiles en la fe. Pero las cosas no son así. No, y hay otros que dicen que... Porque estamos hablando de un tatuaje que va a quedar para toda su vida. No estamos hablando de, como dice el pasaje eso de deja al débil porque nada más se va a comer algo, pero al rato va a la letrina. No, es algo que va a quedar permanente. Exactamente. ¿No? Y también hay gente, hay pastores que dicen, no, la gente se está preocupando por lo de afuera cuando se tiene que preocupar por lo de adentro. Exactamente, dice, a Dios le importa lo de adentro, no lo de afuera. Entonces puedes caminar desnudo por la calle. Exacto, o puedes hacerte cualquier cosa. Poner aretes donde quieras. En la nariz, aquí, bueno, y hacerse transformaciones. Que, bueno, aquí le vamos a mostrar transformaciones en este momento. Y como pueden ver, si sabemos que a Dios le interesa lo de adentro, pero si ya tú estás, digamos, en un conocimiento de lo que esto representa y ya estás en la iglesia, lo lógico sería que no lo hicieras. Pero si antes de conocer a Dios hiciste todas estas cosas, ¿verdad? Ya es diferente. ¿Correcto, pastor? Ya es diferente. Ok, ahora, pastor, ¿en dónde las personas dicen, ¿verdad? O interpretan este versículo que Jesús se presenta tatuado? ¿En dónde? Bueno, en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 19:16, lo vamos a buscar, 19:16. Lo interpretan mal la palabra de Dios porque él viene en su corcel, ¿verdad? Viene del cielo y dice, y toda su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, muchos dicen, si lo tienen en el borde de su mando, que dice Rey de Reyes y en su muslo, pues también lo tiene tatuado. Así interpretan ese pasaje, pero no, los mejores críticos o los mejores comentaristas de las Sagradas Escrituras, esa palabra en griego se refiere a que él sí trae un manto bordado con el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el muslo es la altura donde se encuentra ese borde de su manto, a la altura de su muslo, porque viene montado en un caballo, a eso se refiere, ¿verdad? Porque no viene parado, viene montado en un caballo. Entonces muchos dicen, no, pues si Jesús se tatuó, yo también hubo una época que Dios mandó a ponerles una señal a los israelitas, una señal, no un tatuaje, una señal para marcarlos como el sello de la bestia, pero esto lo hizo Dios, también lo podemos ver en Crónicas. Pero eso no quiere decir que nosotros lo hagamos porque eso lo ordenó Dios. Entonces ponen muchos pretextos para estar a favor. Pero como usted dice, no, lo importante es por lo de adentro, lo de afuera, no. Por eso muchos tienen su vida por fuera muy bonita, pero también muy mala por dentro, pero viceversa, no importa, porque Dios te quiere limpio por dentro y por fuera. Claro. Ahora, pastor, ya vimos la posición de los que están a favor. Ahora, ¿cuál es la posición de los que están en contra? Bueno, los cristianos que están en contra sacan ese mismo versículo de que no te haré rasgollos de vuestra carne por un muerto, ni imprimiré a vosotros, ni señal. Entonces dice señal, quiere decir cualquier tatuaje. No, tú no lo puedes hacer porque dice Levítico, esas son las leyes del Levítico y Dios no quiere que tú lo hagas. También te dicen ellos, no, pues es que tú eres templo del Espíritu Santo, no, tú le perteneces a Dios y vas a dar cuentas por Él. Y dicen que no se ve bien, que no es un buen testimonio. Y por cierto lado, estas personas que están en contra, están en lo correcto, pero no tienen la respuesta correcta que tiene Dios. Por eso hay tres posiciones, los que están en favor, los que están en contra y la posición de Dios. ¿Cuál es la verdadera posición de Dios? Vamos a verlo a través de este cafetín. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Le pedimos su ferviente oración para este programa, pero también le pedimos que
su oración únicamente, no ofrendas monetarias. Eso es muy importante para que nosotros podamos seguir transmitiendo. Y ya regresamos con ustedes. Ok, pastor, ya vimos los que están a favor, los que están en contra, ¿verdad? Pero vamos a buscar cuál es la historia, pastor, de estos tatuajes. ¿Cómo surgió los tatuajes? Bueno, el primer tatuaje que la historia encontró los antropólogos fue en un cadáver de un pastor en medio de Australia e Italia que tenía más de 5,000 años, que tenía tatuado la espalda y las rodillas. Esa es la primera persona que encontraron tatuada en la historia. Después también sabemos que los chinos, ellos también empezaron a tatuarse. Y también sabemos que los vikingos se ponían marcas en la cara, como de guerra, para su dios Odín. Y también los romanos también, los romanos soldados eran tatuados para su rango. Por ejemplo, si tú tenías un rango, tenías el rango marcado. Entonces, o sea, Pablo estaba tatuado. No, Pablo no era soldado. Ah, ok. Los soldados romanos. Entonces, por ejemplo, ya vemos que también los egipcios se pintaban la orillita de los ojos con tatuajes, ¿verdad? Con tatuajes muy leves, como quizás Josué fue tatuado en sus ojos, o Moisés, pero porque ellos lo hicieron antes de conocer a Dios. O sea, ellos lo hicieron porque estaban ahí, no tenían opción, ¿verdad? No quiere decir que nosotros lo hagamos, pero también vemos que las hechiceras y las brujas empezaron a tatuar. Y los cristeros, ¿verdad? Los cristeros en la guerra empezaron a marcarse, porque cuando había una batalla, para reconocer los cadáveres de ellos, para saber porque cuando tú tienes una batalla en esa época de las cruzadas, te despojaban de todo. Al igual que los romanos. Por ejemplo, un romano podía matar a otro soldado romano y se ponía su uniforme y ya era coronel, ¿no? No, pero no, porque tenían un tatuaje de cuál era su rango. ¿Sí me entiende? Y también los cristeros para reconocer sus cadáveres, ¿verdad? Pero en la época moderna, eso se dejó por muchos años, el tatuaje. Bueno, también tatuaban a los esclavos. Por muchos años fueron como pertenencia, ¿verdad? Porque primero les ponían como una marca como de un animal, ¿verdad? Cuando tienen un becerro y lo queman, ¿no? Pero vieron que eso les dolía mucho, empezaron a tatuarlos para que les doliera menos. Entonces también empezaron a tatuar a todos esos esclavos por muchos años, ¿verdad? En la época de la esclavitud, porque por pertenencia. Pero en la época moderna, el tatuaje regresó. ¿Sabe dónde empezó a regresar el tatuaje, hermanos? Es increíble que nosotros sepamos que el tatuaje regresó con los nazis, cuando empezó a ponerle los judíos un número en su brazo para meterlos a campos de concentración. Wow, tremendo eso. Ahora, pastor, bueno, ya un poco lo que es la historia. Ahora sabemos más o menos que, bueno, todo tiene un significado en los tatuajes, ¿verdad, pastor? Claro. Ahora, pastor, ¿qué pasa entonces con las personas que ya están tatuadas, son redimidos, ¿verdad? Y al transformarse ya, por supuesto, tenían esos tatuajes. ¿Qué pasa con esas personas, pastor? Bueno, esas personas pues ya no pueden hacer nada, ya están tatuados. Por eso es muy importante que tú sepas que un tatuaje va a ser para toda tu vida. ¿Ah? ¿Qué tal si un día te pones un barco aquí y ya cuando te haces viejito ya el barco ya se hundió? Porque va a ser para toda tu vida. O hay gente que se pone un Cristo y después ya de viejo ya Cristo se resucitó porque ya no aparece. O ya está enterrado porque ya está abajo, ¿verdad? Entonces vemos que es una decisión que eso vas a tenerlo por el resto de tu vida, al menos que te hagas una cirugía con láser o lo remuevas, pero te va a quedar una cicatriz, es lo mismo. Va a quedar una marca. Entonces, las personas que ya tenían esos tatuajes, pues, pueden ser para bien, porque dice la Biblia en Romanos 8:28 que todas las cosas pasan para bien a aquellos que son llamados. Entonces, quizás esa persona que estaba tatuada puede entrar a un grupo para evangelizar a otros y puede usarlos como testimonio. Pero no que se hagan nuevos tatuajes, ¿no? Que era uno de ellos y que ahora está ahí para apoyarlo, ya sea un tatuaje de una pandilla o de esos de motociclistas, uno no sabe, pero quizás lo use como testimonio. Pero
ya no lo va a hacer, ¿verdad? A mí una hermana me dijo hace muchos años en un seminario, ¿verdad? Porque yo tengo tatuajes, porque yo era soldado aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y me arrepiento de haberme los puesto. Y un día una hermana me dijo, ¿por qué no te los quita, hermano Carlos, sus tatuajes? Le digo, pues claro, le digo, deme $2,000 y págueme la cirugía y yo me los quito. Pero yo no tengo ese dinero. Y además yo no me avergüenzo de lo que yo hice. Yo no me avergüenzo de lo que hice, sino yo estoy muy contento con lo que Dios ha hecho en mi vida, no por mi pasado, porque mi vida fue transformada y fui una nueva criatura y mi vida comenzó de nuevo. Entonces, el tener tatuajes del pasado no me quita el sueño, pero claro, jamás me haría uno nuevo. O sea, usted lo que nos está diciendo es que si usted hubiese tenido la oportunidad de conocer el Evangelio antes de tatuarse, no se hubiese tatuado. Claro que no. Ok, perfecto, pastor. Ahora, pastor, esto es muy importante, este tema, porque hay gente que, como usted dice, fueron pandilleros, están en un asunto, viviendo en un lugar donde prácticamente eso es como un ID o una licencia, pues, para la otra banda de pandilleros. Claro. Entonces, entregas a Cristo. Entonces, tienes eso allí, ¿verdad? Y como dice usted, puede usarlo para dar un testimonio, ¿verdad? Pero si esa persona quiere remover taparse el tatuaje, no se puede tapar. No, si se lo quiere bueno, tapar. no lo expone. Por ejemplo, yo tengo tatuajes, no los expongo. Uso camisa de manga larga, no uso shorts. No los expongo, ¿verdad? No los expongo porque no estoy orgulloso de ellos. Entonces, por ejemplo, de 1980 a 1990, si tú tenías un tatuaje en la Ciudad de México, te consideras que tú eras un expresidiario o habías estado en la cárcel, porque la cárcel era el único lugar donde ponían tatuajes en esas épocas, ¿verdad? Y entonces como yo viajaba a México en esas fechas, pensaban que yo estaba en la cárcel, porque pues, era otra cultura aquí en los Estados Unidos, que los tatuajes han estado por mucho más periodo de tiempo. O sea, en vez de pasarle por de frente, le daban la curva hacia usted cuando pasaba caminando. Sí. Ay, aquí hay que echar broma porque no todo puede ser tampoco tan serio. Pastor, ahora, vamos a la próxima pregunta. Entonces, ¿para qué se usan los tatuajes hoy en día? Bueno, los tatuajes de hoy en día hay una sola palabra que se usan por vanidad. Sería moda, lo que llamamos moda. Por vanidad, o sea, vanidad es todo lo que no te quiere llenar o piensas que te gusta. No de moda, por vanidad, ¿verdad? Porque a mí me gusta. Porque tú tomas tu propia decisión, porque ese es el problema del Edén. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Dice, come de esta fruta del conocimiento y tú vas a saber el bien y el mal y vas a ser como Dios. Entonces ellos piensan que son Dios. Entonces ellos, si quieren se tatúan, si quieren no se tatúan. Es lo mismo, ¿verdad? Toman sus propias decisiones y no toman el consejo de Dios que Él dice, ¿verdad? Eso es lo más importante, pero hay una sola palabra porque la gente se tatúa el día de hoy por vanidad. Por vanidad. Y vanidad, según Salomón, es que está hueco, que no tiene a Cristo o no tiene a Dios para estar lleno y ya no necesita nada más. Y necesita esas cosas para llenarse. Sí, pero no tiene llenadera. Exacto. Siempre por más que tenga, dice que el cielo, las estrellas, todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Sí, es un hueco. Es un hueco. Porque todo se va por ahí y siempre va a estar buscando. Y vas a estar buscando un nuevo teléfono, un nuevo carro, un nuevo tatuaje. Para aquellos que no nos conocen, ¿verdad? Estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos vayan a donde sus familiares o amigos que tengan en las redes sociales, ¿verdad? Y por supuesto, suscríbanse y denle a la campanita. Entonces, pastor, ya vimos la posición de los que están a favor, ya vimos la posición de los que están en contra.
Ahora, pastor, ¿cuál es la posición de Dios en todo esto de lo que es el tatuaje? Bueno, la posición de Dios es que nosotros ya hemos sido comprados, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, tenéis de Dios, y ya no sois vuestros, o sea, tu cuerpo ya no te pertenece cuando tú eres de Cristo, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo, glorificad a Dios. No quiere decir si yo me pongo una cruz de tatuaje, voy a glorificar a Dios, porque ¿cómo sabes que a Dios le gusta eso? Porque Dios especifica cómo lo debes tú de glorificar. Si se fija, en el Antiguo Testamento, mucha gente no sabe esto, hermano, que en el Antiguo Testamento la única forma de adorar a Dios era matando un animal y derramando su sangre. Ni con pandero, ni con danza, ni con cantos. No. La única forma de adorar a Dios es con derramamiento, porque Él lo instituyó. Ya en el Nuevo Testamento, como dice Jesús, podemos adorarlo con más libertad. Bueno, antes de ver esta posición de Dios, yo le voy a preguntar a usted, ¿en qué edifica a la iglesia que un miembro esté tatuado? En nada. En nada. En nada. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 8, 9, dice, mirad que vuestra libertad no sea de algún modo tropezadero para los débiles. Y el último versículo que Dios nos trae es el 10, 23, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas edifican. Lo único que un cristiano puede hacer es algo que edifique a la iglesia. Exactamente. Y es importante esto porque lo que no queremos es legalizar, ¿no? Claro, entonces la posición de Dios es que si tú te vas a poner un tatuaje y no edifica, tú estás contra la voluntad de Dios. No, el pastor no te puede decir, te lo prohíbe, los pastores no prohíben, el pastor tiene el deber de decir la verdad y la oveja si no quiere, él va a ser disciplinada por Dios. Entonces el pastor no hace su trabajo, nada que el pastor le prohibió, el pastor lo castigó porque se puso un tatuaje, no, el pastor debe de hablar la verdad, que todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen, solamente las cosas que edifican. Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos saber. No, pastor, y también, como ya hemos dicho, hay unos que ya llegaron al redil tatuado, ¿verdad? O sea, ya ellos no pueden hacer nada, ya. Y Dios conoce su corazón de que estaban tatuados, llegaron y a él. La iglesia los conoce, entonces, pero exacto. Que llegue el hermanito con un tatuaje nuevo, ya no edifica a nadie. Exactamente. Entonces, esa parte, ese último versículo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, amplía muchas cosas y entre eso está el tatuaje. También están las partes estas de ponerse un zarcillito en la nariz o en la ceja. No todo me edifica. No es edificante, pues. O sea, Dios no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero hay gente que quiere hacerlo. Pero entonces, yo digo lo siguiente, esto ya es una opinión privada mía que lo voy a decir. O sea, para mí es más importante el sello de Dios en nuestras vidas que un tatuaje, porque esto, el cuerpo, esto se va a ir, esto va a quedar polvo, ¿verdad? Pero lo mejor es el sello. Y se va a perdurar para toda una eternidad. Exactamente. Entonces, si no lo has hecho y ya conociste al Señor, estás viendo este video, medita más, ora y pídele al Señor fuerza, porque a veces somos débiles y lo hacemos por moda, o porque vimos al vecino que lo hizo, o porque mi novia se lo hizo, o en el caso de las muchachas el novio mío se lo hizo, y entonces por moda, porque se ven más jovencitos y no sé qué más, queremos hacerlo así, y no es el plan de Dios eso, ¿verdad, pastor? Ahora, pastor, ¿cómo podemos pertenecer a la familia de Dios ya sabiendo este tema? Claro que sí, la única forma para conocer, estar en la familia de Dios es creyendo al Evangelio de Gloria que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1
al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú eres sellado por el Espíritu Santo, tú no vas a hacer nada a tu cuerpo que no te edifique al Señor y no glorifiques al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice, Amén. que Dios los bendiga. Dios te bendiga y pasa la voz.